Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Soy Nicolás Martínez Laje y en esta ocasión vamos a hablar de lo que nadie cuenta del canje de deuda por acción climática. Vamos con la intro. La crisis sanitaria de la pandemia no hizo más que desnudar una crisis mucho mayor de insostenibilidad y desequilibrio que afecta al ambiente, la sociedad y la economía. Bueno, esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? El ambiente, la sociedad, la economía, todo se ve afectado bajo esta narrativa del cambio climático. Pero como ya hemos expuesto en otras oportunidades, todo esto es una agenda con un único sentido, una única intención, que es la implementación de un gobierno mundial. Esta triple crisis amplió las brechas preexistentes entre países y entre personas. El impacto sobre los recursos y bienes naturales comunes ha superado todos los límites y exigen desafíos concretos que deben ser atendidos. En este escenario, países como Argentina constituyen a través de su ecosistema un sostén a los medios de vida de todo el planeta, al tiempo que contribuyen de modo decisivo a la seguridad alimentaria mundial. Bueno, recuerden la entrevista que hicimos con Lorenzo Ramírez, donde señalaba que dentro de esta agenda marcada por el Foro Económico Mundial, seguida por las Naciones Unidas y todos los tentáculos de este Leviatán mundial, siempre mencionamos lo mismo, que parecería que no hay ningún tipo de rol o no hay ninguna función específica para los países pobres, ¿no? Están imaginando un futuro, diseñando un futuro para países del primer mundo. Sin embargo, en esa entrevista Lorenzo Ramírez nos decía, ¿no?, que evidentemente el rol de los países tercermundistas, caso Argentina, a los países pobres, es simplemente servir de fuente de suministro alimenticio para el resto del mundo. Los aportes concretos que debemos comprometer deben inscribirse en el marco del principio de responsabilidades comunes, pero bien diferenciadas. Estos aportes deben estar acompañados por medios para su implementación, que no permitan una transición hacia una economía limpia, con menos carbono y resiliente a los impactos del cambio climático. Bueno, ahí está el gran punto de la cuestión que venimos hablando en los últimos videos, desde que empezamos a abordar el tema del cambio climático. Una economía resiliente, como dicen ellos, sin emisión de carbono, una emisión nula, tiene un costo que se encargan de disimular y ocultar para las masas, ¿no?, para el gran público. El costo es que vamos a tener una energía carísima, una energía ineficiente, una energía que depende en gran parte de las variables climáticas, una energía que es de muy difícil almacenamiento, una energía que inclusive su implementación causa daños ambientales, como se han visto la deforestación de los bosques en Alemania o problemas con las aves en España, ¿no?, que estos molinos y demás generadores de energía eólica alteran la migración de las aves. O sea, inclusive tienen un impacto ecológico. Pero todas estas cosas no se hablan. Pero el gran punto que quiero tocar en este video es ese. La emisión de los permisos de emisión de generación de carbono y el costo económico que va a traer. La Argentina reafirma su compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París. Bueno, ahora en unos minutos voy a tocar este tema, el Acuerdo de París. Y adopta la lucha contra el cambio climático como política de Estado. Elevamos nuestra contribución determinada nacional un 27% respecto a la del 2016. Presentamos como parte de nuestros compromisos una segunda comunicación de adaptación con metas y alineamientos y necesidades para abordar esa agenda. Fíjense una cosa, ¿no? Me quedé pensando que generalmente mucha gente cuando hablas de política y hablas de la situación actual de la Argentina,
siempre dicen lo mismo, no hay una política de Estado, no hay una política de largo plazo. Bueno, es falso. Hay una política de largo plazo, hay una política de Estado. Y la política de Estado y de largo plazo es seguir la Agenda 2030, los lineamientos que marca el Foro Económico Mundial y esta agenda de la calentología. Asumimos el compromiso de favorecer la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para avanzar con una matriz energética inclusiva, estable, soberana, sostenible y federal. Impulsamos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético. En el marco legal hemos enviado al Parlamento un proyecto de ley sobre electromovilidad. Adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental, y enviaremos a nuestro Parlamento un nuevo proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos. En la dimensión cultural, estamos promoviendo el tratamiento de la Ley Federal de Educación Ambiental. Se trata de compromisos tangibles y concretos. Como he manifestado en varias oportunidades, para avanzar con la agenda de transformaciones necesarias, debemos crear mecanismos de Avanzar con la agenda de transformación necesaria. Pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental. Bueno, acá está el gran punto que quería tocar en este video. Canje de deuda por acción climática, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Vamos a verlo de esta forma. El nuevo sistema que quieren implantar, cuyo esqueleto son los acuerdos de París, y ya se ve implementado en la Comunidad Europea, funciona, y ya lo expliqué en otro video, pero lo voy a refrescar. Funciona, básicamente lo voy a hacer muy sencillo. Un ente macro, supra-estado, en el caso de Europa, la Comunidad Europea, emite una X cantidad de permisos para generar carbono, dióxido de carbono. De acuerdo a la participación de cada uno de los países, esos permisos se distribuyen en los países y van a una subasta en un mercado primario, tal como pasa con la emisión de dinero, inclusive las IPO, las emisiones de acciones nuevas, ¿no? Las ofertas públicas nuevas. Luego se comercializa en un mercado secundario donde tienen acceso, digamos, las entidades privadas, ¿no? Ok, ahora pensemos en lo que dice Alberto Fernández, que es lo que no te cuentan en ningún lado. Pongamos el caso de que Argentina, de vuelta en números redondos para que se entienda y se ejemplifique, digamos que Argentina tenga emitidos por las Naciones Unidas como organismo que recaude y se dedique a esto de los permisos de emisión de carbono, digamos que Argentina tenga asignada 10 bonos, 10 títulos para permisos de emisión de carbono. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren que esos 10 permisos sean canjeables, monetizados, sean canjeables por efectivo, para que sirva al pago de la deuda externa. Es decir, la deuda generada por el déficit fiscal crónico, criminal del Estado argentino, sea con esta administración, con la anterior o con la que sea, que nosotros la pagamos con nuestros impuestos, con la inflación, ¿ok? Y con este endeudamiento criminal que han tomado, quieren que esos permisos que se le asignen al país sean canjeables por dinero para el pago de la deuda externa o para financiar el déficit en todo caso. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Quiero que entiendan la lógica que están aplicando. El Estado considera que absolutamente todo lo que hay bajo su territorio, sea la población, sea la propiedad, lo que sea, está bajo su propiedad. ¿Ok? Entonces, el Estado va a decidir quién va a emitir y quién no va a emitir, o sea, va a decidir quién va a tener una energía barata, quién va a tener una energía cara, es decir, qué empresa se va a fundir y qué empresa va a tener una suerte de monopolio generado por el Estado. ¿Ok? Ahora, para peor, el Estado argentino, si tiene X cantidad de permisos de emisión de carbono y esos permisos de carbono los comercializa
a agentes privados, a otros países o lo que sea, no va a tener permisos para emitir carbono dentro de su territorio. Esto quiere decir que si esos permisos son ejecutables en otro territorio, es decir, para que se me entienda, viene una empresa random, ¿no? Sopa China, le compra a Argentina los permisos de emisión para emitir en China. Eso quiere decir que Argentina no va a poder emitir carbono, ni siquiera el permitido, digamos, ¿no? El permitido por las Naciones Unidas y esta suerte de gobierno mundial. Esto nos condena absolutamente a la pobreza forever, para siempre. Nos condena a jamás tener una inversión, jamás tener ningún tipo de prosperidad ni nada. Porque si no tenés energía, no podés producir. Y si tenés una energía carísima, como el ejemplo de España hoy, menos vas a poder producir, menos podés competir. ¿Ok? Esta es la verdad respecto al canje de deuda por acción climática. La acción climática que se le permita desde esta suerte de gobierno mundial a la Argentina, el gobierno la va a negociar para poder monetizar su deuda, para poder abonar su déficit y seguir roleando deuda y demás. Pero en el camino, absolutamente todos nosotros, salvo lógicamente la casta política y los que quieran entrar a la casta política y demás, todos nos vamos a empobrecer y vamos a terminar teniendo una vida absolutamente miserable, y lo digo con todas las letras, una vida absolutamente miserable, condenados por estos burócratas y estos ingenieros sociales desde las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Así que bueno, como siempre los invito a suscribirse, a darle like, a compartir el material si es de su agrado, para ayudarme a que el mensaje llegue a más gente y más gente pueda entender y comprender realmente qué es lo que va a pasar con su futuro y con el futuro de sus hijos, las generaciones que nos siguen, porque realmente estas políticas van a tener consecuencias devastadoras, no solo para esta generación, sino para las generaciones venideras. No tengan dudas de eso. Así que bueno, me despido y como siempre nos estamos viendo en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí.